Muy bien, vamos esta noche a pasar a la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Mateo. Así es que quiero pedirles, amados hermanos, si me pueden acompañar a Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Muy bien. Y vamos a estar leyendo del versículo 31 al versículo 32. Disculpen. Mateo capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Quiero pedirles una disculpa porque estoy un poco afónico, estoy un poco cerrado de la garganta, así es que tengo este pequeño inconveniente de interrumpir las palabras que tengo que decirles. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca del divorcio. Dice de la siguiente forma la bendita palabra de nuestro bendito Salvador. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oremos, hermanos. Bendito Señor, hemos estado levantando intercesiones, Señor. Hemos estado levantando, Señor, súplicas, peticiones, por distintas razones, bendito Dios. Pero esta noche también queremos pedirle, Señor, que podamos atender su bendita palabra en todo momento. Que no solamente estemos dispuestos a predicar a tiempo y fuera de tiempo fielmente su palabra, Señor, sino que también estemos dispuestos, Señor, a obedecerla fielmente en todo momento, Señor. Así es que esta noche, Señor, quiero pedirle que podamos, Señor, escuchar, atender su palabra y no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Que yo pueda predicar fielmente su palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, teníamos un pequeño de fallas técnicas, pero vamos a continuar, amados hermanos. Muy bien, hemos leído estos dos versículos de Mateo capítulo 5, en donde nuestro bendito Señor Jesucristo nos habla acerca del divorcio. En estos versículos nuestro Señor Jesús nos está dando la razón legal, por decirlo así, la razón correcta por la cual puede existir un divorcio. Pero antes de entrar en ese tema, amados hermanos, debemos definir y, mejor dicho, hacer conciencia de que el divorcio es cosa seria.
El divorcio, amados hermanos, es un tema muy sensible. Terriblemente, el divorcio es una práctica muy común en nuestros días. El divorcio ha causado mucho daño a muchísimas familias. Muchos de nosotros vimos divorciar a nuestros padres, divorciarse a nuestros padres desde que éramos pequeños, cuando éramos pequeños. Y sin duda alguna, por experiencia propia, podemos confesar que a muchos de nosotros eso fue un impacto terrible en nuestras vidas. Porque los hijos que crecen sin sus padres son hijos inseguros. Un niño que crece sin la figura de su papá es un niño que va a vivir su vida adulta con un alto porcentaje de ser inseguro, de no respetar a sus autoridades. Las estadísticas indican que las familias disfuncionales que se divorcian y cuando hay niños de por medio, esos niños son más propensos en el futuro a tener vicios como el alcohol, las drogas, y muchos de ellos, amados hermanos, se convierten en delincuentes. Esa es una de las razones por las cuales el divorcio es muy sensible, es terrible. Pero la razón principal por la cual el divorcio no debería ser practicado es porque ofende a Dios. Va en contra de lo que nuestro Señor nos indica. El miércoles pasado hablamos acerca del adulterio y veíamos que cualquier hombre que desea a una mujer o codicia a una mujer en su corazón, que no sea su esposa, ha adulterado. Y ahora nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que cualquiera que le da carta de divorcio a su esposa, cualquiera que repudia a su esposa, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, o sea, con la divorciada, comete también adulterio. Así es que el divorcio es un problema serio. El divorcio es un tema sensible. Es una crisis de serias proporciones. Y para tener un contexto acerca de lo que estamos hablando, para tener otro texto más que nos hable acerca de lo que estamos abordando esta noche, por favor quiero que me acompañe a Marcos capítulo 10. Vamos a ir a Marcos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12.
Marcos capítulo 10, versículo 1 al versículo 12 dice de la siguiente forma. Levantándose de allí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se acerca y se casa, con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, para dar un poco de contexto acerca de esto, quiero hablarles acerca de que los fariseos se acercaban a hacerle esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero claramente en este texto que hemos leído, los fariseos no le estaban haciendo esta pregunta para conocer cuál es la voluntad de Dios para practicarla, sino que le estaban haciendo esta pregunta para tentar a nuestro Señor Jesús, para atraparlo. Debido a que en ese entonces, amados hermanos, como en nuestros días, el divorcio era una práctica muy común. Y ellos malinterpretaban las Escrituras, pues se aferraban a lo que Deuteronomio capítulo 24 enseñó en el Antiguo Testamento. Y por cualquier cosa podían divorciarse de sus esposas. Unos decían, bueno, es que si hace la comida y la quema, puedes divorciarte de ella. Otros decían, bueno, si tú ves a otra mujer más bonita, puedes divorciarte de tu esposa. Entonces había como una especie de dos sectas. Los que decían que por una gran serie de listas no legítimas podías divorciarte de tu esposa, y otros que por una serie de razones tampoco legítimas podías divorciarte de tu esposa. Entonces los fariseos hacen esta pregunta a nuestro Señor Jesús para ver de qué lado estaba nuestro Señor Jesús, si de uno o de otro. Pero ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo les responde conforme a la palabra de Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo va a ir a las Escrituras para hablar del tema, en este caso, del divorcio. O sea que cualquiera que tenga una opinión acerca de cualquier cosa, o en este caso acerca del divorcio,
pero que no esté fundamentada en la palabra de Dios, no es válido. No tiene ningún sentido. Por eso nuestro Señor Jesucristo le responde conforme a las Escrituras, hermanos. Porque son las Escrituras las que nos dan respuesta, las que son nuestra mayor regla de fe y conducta. No podemos dejarnos influenciar por este mundo. Vemos en la televisión a artistas famosos que se casan y al ratito se están divorciando. Vemos en el mundo que muchos de nuestros conocidos se casan y en muchas ocasiones tardaron más en planear la boda que en divorciarse. Y eso es lamentable, hermanos, porque el divorcio causa dolor. Para todos y cada uno de nosotros es lamentable ver a un matrimonio divorciarse. Aún psicológicamente nos desanima. Causa en cada uno de las personas una tristeza profunda. Porque el matrimonio se supone debe ser para toda la vida. Y muchas veces todos estos casos de divorcio que vemos comúnmente día a día, todos estos casos de divorcios que los cuales llenan los juzgados, muchas veces quieren influenciarnos, hermanos. Creemos que debe ser así, el mundo cree que debe ser así. Es que ya no me entiendo con mi esposa, debo divorciarme. Es que quiero tener más tiempo, yo no sabía lo que era el matrimonio, entonces quiero divorciarme. Pero nuestro Señor Jesús le responde: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Los fariseos estaban citando o estaban haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 24. En donde Deuteronomio capítulo 24 en ningún momento, amados hermanos, está diciendo que por cualquier razón un matrimonio no por cualquier razón un matrimonio debe divorciarse. Cuando alguno tomare mujer, dice Deuteronomio 24, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Se dan cuenta? Los hombres carnales mundanos, las religiones falsas y caídas sin Dios, los líderes religiosos que no aman a Dios realmente ni su palabra, a menudo van a torcer las Escrituras para satisfacer sus propios deseos. Y era lo que los fariseos estaban haciendo.
porque ciertamente Deuteronomio capítulo 24 habla de que hay una razón por la cual se puede efectuar tristemente el divorcio. Pero ellos no estaban entendiendo esta razón. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer o está haciendo en Mateo capítulo 5, en el versículo 31 y versículo 32 que leímos, y que es conforme a la serie que estamos llevando del Sermón del Monte, Él va a interpretar una vez más correctamente lo que está enseñando la palabra de Dios. El matrimonio no es como una cuenta de Netflix, amados hermanos, que contratamos, pero que si no nos gustó, la cancelamos. Entonces nuestro Señor Jesucristo va a responder en Marcos capítulo 10, que es nuestro texto paralelo al texto base que hemos leído el día de hoy, de la siguiente forma: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento Moisés, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo va a citar las Escrituras, lo que fue desde el principio. O sea, ¿cuál es el diseño original para el matrimonio? Antes de responder a una persona que desea divorciarse, a su pregunta de ¿cómo debo divorciarme o por qué debo divorciarme? Primero debemos saber, amados hermanos, ¿qué es el matrimonio? Y nuestro Señor Jesucristo, aquí en Marcos capítulo 10, está diciendo cuál es el diseño original para el matrimonio. Varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Eso es el matrimonio. El matrimonio no son ya más dos, sino uno. El matrimonio, en primer lugar, es cuando un hombre y una mujer se unen para complementarse, para ser una sola carne. No es entre un hombre y un hombre, no es entre una mujer y una mujer. Es entre un hombre y una mujer. Y cualquiera que establezca lo contrario va en contra del diseño original que Dios ha establecido y ofende a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo continúa diciéndoles: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió,
no debe ser separado por voluntad de hombre. El matrimonio fue para que perdure, fue establecido por Dios para que perdure para toda la vida. Y vemos que en Malaquías capítulo 2, nuestro Señor dice que aborrece el divorcio. Porque todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todas las personas que se divorcian están separando algo que Dios unió. Cuando Dios ha dicho lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Nuestro bendito Señor Jesucristo, amados hermanos, nos manda a amar a nuestras mujeres. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El amor, amados hermanos, que debe existir dentro del matrimonio, debe ser incondicional. Pablo está hablando a los efesios y está comparando y diciendo que nuestro amor hacia nuestras esposas, nuestra forma de actuar hacia nuestras esposas, debe ser así como Cristo amó a su iglesia. Ama a su iglesia. Y esto es incondicionalmente. El amor de Dios hacia su iglesia, amados hermanos, es perpetuo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice Romanos capítulo 8. Tribulación, o angustia, o persecución, o espada, o peligro. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el texto. Y es ese bendito amor, amados hermanos, el cual debemos imitar, el cual debemos practicar hacia nuestras esposas. Entonces, en el texto de Marcos capítulo 10,
Vemos que nuestro Señor Jesucristo va en privado con sus discípulos y sus discípulos le vuelven a hacer la misma pregunta. Para ir rápido, Él le responde a la pregunta de ¿por cualquier razón puedo divorciarme de mi esposa? Él le responde no. No. Porque tú debes amar a tu esposa. Porque tú debes cuidar a tu esposa. Así como Cristo amó a la iglesia. Pero esto significa que no hay ninguna razón por la cual debe efectuarse el divorcio. Por supuesto que sí. Y la palabra de Dios es muy clara. En Marcos, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en el versículo 11, capítulo 10. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Porque si ellos se divorcian, no por razones legítimas, entonces están cometiendo adulterio. Es algo muy serio también. Entonces, ¿cuáles son las causas legítimas para efectuar el divorcio? Mateo capítulo 19, versículo 9 también nos habla acerca de ello. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es esa cosa indecente por lo cual se debe efectuar el divorcio mencionado en Deuteronomio capítulo 24? Aquí lo está explicando nuestro Señor. Salvo por causa de fornicación, la fornicación, o sea, el adulterio en el matrimonio. Entonces nuestro texto base, Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, nos entra de sopetón, por decirlo así, hermanos. Porque nos está dando la causa legítima por la cual se deben divorciar en un matrimonio. O se pueden divorciar, mejor dicho. No es que se deben, sino que por esta causa se podrían llegar a divorciar en un matrimonio. Esa es la forma correcta de observarlo. Porque en nuestro texto base, nuestro Señor Jesucristo nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, vemos cuál es la causa legítima por la cual un hombre y una mujer pueden llegar a divorciarse. Por un tema de adulterio. Entonces aquí vemos, hermanos, que no es por un tema, o no debe ser por un tema cualquiera. Un tema de adulterio es realmente algo muy profundo y muy serio. Porque como veíamos el miércoles pasado,
El adulterio no es un pecado que se cuece en 5 minutos. El adulterio es una traición, hermanos, a Dios, una ofensa a Dios y una traición y una ofensa a nuestras esposas o, en su caso contrario, a nuestros esposos. Pero a pesar, amados hermanos, de que la palabra de Dios nos da luz verde, que solo por medio o solo por este pecado de adulterio puede existir el divorcio, no nos está diciendo que deba necesariamente existir el divorcio. Porque en el Evangelio hay lugar para el perdón, para la reconciliación. Así es que aunque un hombre cometa adulterio, debe existir la posibilidad de una reconciliación. Pero cuando un hombre o una mujer persiste en ese pecado, cuando un hombre o una mujer ha caído en ese pecado y no quiere saber nada de su esposo o su esposa, en el caso contrario, puede efectuarse el divorcio. Amados hermanos, este tema del divorcio es un tema muy sensible. Y para decirlo de una forma breve, lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que el matrimonio es un pacto que no debe ser quebrantado por cualquier razón. El matrimonio es algo que debe ser cultivado por ambas partes, tanto por el hombre como la mujer. El matrimonio es la oportunidad, por decirlo así, que nosotros como cristianos tenemos para mostrarle al mundo cómo Cristo ama a su iglesia, al nosotros amar a nuestras esposas de la misma forma. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio no debe ser quebrantado. El enemigo busca deshacer los matrimonios porque sabe el impacto que eso causa en el mundo, el deterioro que eso causa en el mundo. Y lo que nuestro Señor Jesús nos está enseñando es que el divorcio no debe ser efectuado por cualquier razón egocéntrica, mal infundada. Pues las Escrituras nos hablan, amados hermanos, que el hombre y la mujer son distintos. Muchas veces hay pecados en nosotros. El que no ofende a su hermano con la lengua, el tal es perfecto. Todos ofendemos y en muchas ocasiones, dice las Escrituras. Pero lo que nos muestra la palabra también
es perdonar, pedir perdón, reconciliarse. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es la actitud del cristiano, el reconciliar. Y de eso se trata el matrimonio. De amarse incondicionalmente, de superar las pruebas y los obstáculos, de seguir adelante, de resolver los problemas juntos, porque ya no son dos, sino una sola carne, dice el Señor. Se deben resolver los problemas, se deben resolver las diferencias, se debe caminar en unidad, en amor, en respeto, en comprensión. Conforme a las Escrituras. El propósito del matrimonio es para reflejar el gran amor que Dios tiene a su iglesia. El propósito del matrimonio también es santificarnos. Porque amar a los que nos aman, amar a los que vemos solo por un rato, es fácil. Pero amar profundamente e incondicionalmente a una persona que la conocemos mejor que nadie es difícil. Porque no debemos ser hipócritas, hermanos. Nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras batallas. Y nuestras esposas y nuestros esposos van a conocernos profundamente. Por eso el matrimonio no debe ser tomado a la ligera. Las razones por las cuales yo debo buscar casarme no deben ser razones ilegítimas tampoco. Así como las razones por las cuales debo divorciarme no deben ser ilegítimas, asimismo las razones por las cuales debo buscar casarme no deben ser ilegítimas. Porque si buscamos casarnos para ser felices, como Hollywood nos vende esa idea comúnmente, estamos equivocados. El matrimonio no es para ser felices. O mejor dicho, el propósito principal por el cual Dios instituyó el matrimonio no es principalmente para hacernos felices. Y en eso se confunden muchos. Claro, va a haber felicidad. Una felicidad cual nunca antes has experimentado si no te has casado. Si te has casado, tú lo sabes. Pero esa no es la razón principal por la cual fue instituido el matrimonio, sino para glorificar a Dios, para vivir en santidad, para crecer en santidad. Así es que no debemos buscar casarnos o adquirir matrimonio por las razones equivocadas. Porque si no, por esas mismas razones equivocadas, vas a querer buscar divorciarte. Pero bendito es el Señor, que nos da su palabra para dirigirnos, para mostrarnos cuál es el camino. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla que el divorcio
no es cualquier cosa. Y no debe ser tomado a la ligera, como muchos lo estaban tomando en sus tiempos. Porque el diseño original siempre ha sido que el matrimonio dure para toda la vida. Oremos. Bendito Señor, gracias por darnos su palabra, por bendecirnos, por cuidarnos, por fortalecernos. Porque no queremos vivir conforme a este mundo, Señor. No queremos ser moldeados por este mundo, sino que queremos vivir conforme a su palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito es el Señor.